Hola a todos, nuevamente en esta ocasión vamos a hablar de las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas nos relacionan los diferentes lados de un triángulo rectángulo con sus ángulos internos. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que dentro de sus ángulos internos posee uno de 90 grados. Este triángulo, por supuesto, puede estar en diferentes posiciones, no importa si está acostado, está volteado, como sea, siempre que tenga un ángulo de 90 grados se tratará de un triángulo rectángulo. Bien, las entidades trigonométricas principales son el seno, coseno y tangente. Del seno, coseno y tangente hacen referencia a lo que es el ángulo del que se va a hablar. En este triángulo rectángulo de ejemplo podemos colocar que este se llama alfa, este ángulo alfa y este ángulo tita. Bien, identificamos cada uno de los catetos. Este, que es la hipotenusa, se va a llamar H y los otros A y B. Bien, para hablar de seno, coseno o tangente de un ángulo debemos primero de identificar de qué ángulo queremos hablar, porque dependiendo del ángulo que elijamos, las ecuaciones van a quedar de diferentes formas, van a quedar invertidas. Por ejemplo, si hablamos de seno de tita, ¿verdad? Seno relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto a tita es el cateto o el lado del triángulo que tiene al frente. En este caso, el lado que tiene al frente es A. Por lo tanto, sería dividir el valor de A entre el valor de la hipotenusa, que es H. En el caso de coseno de tita, relaciona el cateto adyacente, es decir, el que tiene al lado este ángulo, que sería el lado B, sobre la hipotenusa, que sería H. Entonces es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces sería B sobre H. Y en el caso de tangente de un ángulo, como estamos hablando de tita, entonces sería el cateto opuesto a tita sobre el cateto adyacente, que entonces sería A. Entonces sería cateto opuesto a tita sobre cateto adyacente, que viene siendo A sobre B. De esta manera conseguimos lo que son las identidades trigonométricas con respecto al ángulo tita para este triángulo rectángulo. Pero si ahora hablamos del ángulo alfa, esto cambiará, como podrán darse cuenta. Seno de alfa relaciona, como dijimos, el seno relaciona cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el cateto opuesto de alfa ahora resulta que es B. Entonces sería B sobre la hipotenusa, que sigue siendo H, porque es el lado más largo del triángulo. Coseno de alfa ahora será el cateto adyacente, o el que tiene al lado alfa, que sería A, dividido entre la hipotenusa H. Y tangente de alfa viene siendo el cateto opuesto de alfa sobre el cateto adyacente, es decir, B sobre A. Fíjense que si comparamos estas tres identidades con estas tres de acá, con respecto a ángulos diferentes, nos vamos a dar cuenta que se invierten. Aquí sería A sobre H, mientras que para el alfa sería B sobre H. Porque dependiendo del ángulo que tomemos, los catetos opuestos y catetos adyacentes van a cambiar, porque se trata de ángulos distintos. Bien, este tipo de las identidades trigonométricas se utilizan más que todo para el cálculo de fuerzas, velocidades, distancias y aceleraciones que se encuentran donde sus vectores se encuentran entre el eje X y el eje Y. Es decir, vamos a colocar aquí un ejemplo. Si tenemos una fuerza, como se explicó en el video anterior, los que lo hayan podido ver, si tenemos una fuerza que actúa entre el eje X y el eje Y, va a tener dos componentes. Y al tener dos componentes, cuando identifiquemos cada una de esas componentes, nos vamos a dar cuenta que formamos un triángulo acá y un triángulo acá. Dependiendo de los datos que tengamos, podemos ver cuál de estas identidades nos sirve para
despejar un valor que no conozcamos allá. Entonces, en este ejemplo, si tenemos una fuerza acá y nos genera dos triángulos rectángulos, cualquiera de estos dos, con cualquiera de estos dos podemos trabajar, ya que si esta es la fuerza, vamos a llamar esta fuerza fuerza A. Si esta es la fuerza A, la resultante, esta sería la fuerza A en X, esta es la fuerza A en Y, recordando que este segmento acá vertical es el mismo o tiene el mismo valor que este acá, como si estuviera viéndose en un espejo. Y este f de x es esta misma de acá. Con cualquiera de estos dos triángulos que trabajemos, al momento de hacer las relaciones, nos va a dar los mismos resultados, siempre que respetemos los diferentes ángulos que están adentro del triángulo. Aquí el de 90, que siempre va a estar ahí, y estos acá que van a variar, y que sabiendo, por ejemplo, que este ángulo tiene un valor de 60 grados, debemos saber que este ángulo se encuentra en este mismo triángulo, pero de manera opuesta. Si está acá, en este triángulo de este lado, va a estar en esta esquina. Y en este lado, si este triángulo tendría, entonces por descarte este tendría 30 grados. Este ángulo que está acá se va a encontrar opuesto en el otro triángulo. Y podemos trabajar con cualquiera de estos dos. Aplicamos las identidades y vemos que no tenemos en esas ecuaciones que nos hace falta y podemos despejar. Vamos a aplicar un ejercicio práctico para poder entender la parte de identidades trigonométricas. Supongamos que en un ejercicio nos mandan a conseguir una distancia perpendicular para poder aplicar momento. Bien, entonces si tenemos una viga, por ejemplo, así, donde hay una fuerza que se aplica hacia abajo acá, y aquí hay otra fuerza que aplica de esta forma. Entonces, si nos fijamos acá, bueno, decimos, supongamos que acá nos dan esto como dato, 25 metros, que sería la distancia entre el punto, vamos a llamar esto punto A y punto B. Bien, entre el punto A y el punto B vamos a colocar otra fuerza más. Supongamos que estamos aquí, colocamos una fuerza acá. Esto no sería lo correcto, la distancia, colocarla de esta forma, porque se ve un poco confuso. Pero bien, lo que nos interesa en este momento es el análisis para hallar la distancia perpendicular que requerimos para aplicar momento. Bien, en un ejercicio donde tenemos una viga que está representada por el segmento AB, tenemos una fuerza en A vertical hacia abajo que se llama FAY, y una fuerza en B que se llama FBX, y una fuerza en el punto, vamos a llamar C, que se va a llamar FCX. Bien, en este caso tenemos una distancia de 25 metros medida desde el punto A al punto B. Bien, y nos piden calcular algunas de las fuerzas que están en este sistema, pero para eso necesitamos conocer las distancias perpendiculares respectivas a cada fuerza. En el caso de la fuerza en A, el FAY, necesitamos conocer la distancia perpendicular, una que forme 90 grados con la fuerza. Si proyectamos esta fuerza hacia acá, ¿verdad?, y proyectamos una línea horizontal acá, nos vamos a dar cuenta que si proyectamos esta fuerza para acá y esta línea horizontal que podría representar una distancia, formamos 90 grados. Por lo tanto, si logramos calcular la distancia que hay desde el punto A al punto B, pero no medidos de esta forma, sino así, entonces hallaremos la distancia perpendicular a la fuerza en A. Pero ¿cómo hallar la distancia perpendicular? Pues simplemente deberíamos tener como dato lo siguiente: un lado de este triángulo que se está formando acá, un lado y por lo menos un ángulo. Supongamos que tenemos este ángulo de 30 grados, ¿verdad?
Si tenemos este ángulo de 30 grados y uno de sus lados lo conocemos, en este caso 25 metros, podemos calcular este cateto que está acá. Bien, lo dibujamos acá aparte para evitar confusiones, ¿verdad? Y le ponemos nombres a cada punto. El punto A sigue siendo A, el punto B sigue siendo B, y este punto podemos llamarlo punto A'. Bien, como se está hablando en este caso de distancia, todos los lados de este triángulo rectángulo deben hacer referencia a distancia o deben representar distancia, no deben representar otra cosa, porque al momento de hacer la división las unidades no se van a cancelar y va a dar un resultado que no es el correcto. Bien, acá vamos a construir nuestro triángulo rectángulo. Este que está acá lo trasladamos y lo colocamos acá con la información que única y exclusivamente necesitamos, que serían los 25 metros medidos acá y esta distancia que vamos a llamar distancia A'B. Bien, en este triángulo rectángulo conocemos además también los 30 grados de acá de inclinación. En este triángulo rectángulo tenemos tenemos un ángulo y un cateto. En este caso no cateto sino la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo. Tenemos la hipotenusa y un ángulo. Con estos dos valores nada más podemos calcular la distancia de A' a B. Como les dije, tenemos que relacionar esos dos lados con alguno de las identidades trigonométricas. Vamos a ver, primero con seno. Seno de 30 grados, y el ángulo que conocemos va a ser igual al cateto opuesto a 30 sobre la hipotenusa. En este caso el cateto opuesto sería la distancia entre A y A'. Distancia de A a A', ¿verdad? Que sería este segmento de acá, sobre la hipotenusa, que tiene un valor de 25 metros. Sin embargo, esta relación no nos sirve, pues nos interesa es la distancia A'B. Entonces, aunque pudiéramos calcular esta distancia simplemente despejando, no nos sirve, pues para efectos de nuestros cálculos no nos serviría. Vamos con coseno de 30 grados. Tendríamos que sería el cateto adyacente, en este caso distancia A'B sobre la hipotenusa, que tiene un valor de 25 metros. Entonces, aplicando trigonometría, vemos que tenemos esta ecuación que nos permite despejar a la distancia A'B para hallar su valor, y luego, teniendo ese valor, podemos calcular la fuerza que necesitemos con esta distancia perpendicular a la fuerza en A, F a Y. Igualmente, para el caso de la fuerza Cx, donde a simple vista no vemos una distancia perpendicular, sin embargo esa distancia va a estar medida de esta forma, de manera que forme los 90 grados con la fuerza. Fíjense que si medimos una distancia de aquí hasta acá, hasta el eje, hasta cortar el eje horizontal, vemos que acá se forma 90 grados. Entonces, para hallar esa distancia tendríamos que construir otro triángulo más pequeño con otros valores que tengamos en el ejercicio para hallar lo que nos piden. Bien, espero este video haya sido de utilidad para entender cómo utilizar las identidades trigonométricas para la resolución para ejercicios concretos donde se pide distancia o pueden ser fuerza. De todas maneras, cualquier sugerencia pueden escribirlo, comentarlo en la página de preparaduría. Muchas gracias.